Masejet Zebahim, Daflamedale Damudalef 34a, 12 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Gufa, Tamesh Ahal Besar Kodesh Rifnez Erikar Shlakish Amar Loke, Rabbi Yohanan Amar Eno Loke. Mencionamos en la clase anterior un mahloket entre Resh Lakish y Rabbi Yohanan en el siguiente caso. Una persona impura que come besar kodesh, o sea, carne de un corbán antes de la zerika, según Resh Lakish recibe malkut y según Rabbi Yohanan no recibe latigazos. Ahorita el mahloket como acabamos de decir, está hablando de una persona impura que come besar kodesh, carne del corbán antes de la zerika. ¿Qué pasaría en el caso que la persona está pura y come besar kodesh, carne del corbán impuro, carne impura del corbán, antes de la zerika? ¿Qué pasaría en este caso? Dice la Gemara Amar Abaye, mahloket betumat aguf, abal betumat basar, dibrea coloque de amarkra, vea basar, le rabot etzimu levona, de la bene achilaninhu, va filuach y rabinukra, veraba amar mahloket betumat aguf, אבל בטומאת בשר דברי הכל אינו לוקה, מה יטעמה? כיוון דלא קרינן בה וטומאתו עליו ונכרתה, לא קרינן בה ובשר שיגע בכל טמא לא יאכל, ואמר מור בבשר לרבות תשימו לבונה, חיים מעסקינן, כגון שקדשו בכלי דנעשה כמי שקרבו כל מתיריו. דתנן כל שיש לו מתירים מי שקרבו מתיריו, כל שאין לו מתירים מי שקדש בכלי. Dice Abaye, el mahloket entre Resh Lakish y Rabbi Yohanan, que según Resh Lakish lo que y según Rabbi Yohanan no lo que, es únicamente en Tumat Haguf. ¿Qué es Tumat Haguf? Cuando la persona está tamé y comió besar kodesh, carne del corbán antes de la zerika. Pero en un caso de Tumat Basar, o sea que la persona está pura y comió carne del corbán y esa carne estaba impura, ahí según ambos, ya sea Resh Lakish ya sea Rabbi Yohanan, ambos estarían de acuerdo que sí recibe ¿qué? Malkut. ¿Sí? Sí recibe malkut. ¿Por qué? Te voy a explicar. El pasuk en Vaikra 7:19, que es el pasuk que nos habla de comer, besar kodesh betumá, nos dice: Ve'abasar asherigá bechol tamé, lo yachel ve'abasar kol taor yochal basar. Ahí nos dice que un basar, la carne del corbán que está tamé, no puede ser comida. Si hay un lav, recibe ¿qué? Malkut. Ahora, yo diría que este pasuk habla cuando una persona taor come una carne tamé después de la zerika, ¿sí? Que ya es apta para hacer comida, pero por ser tamé no se puede hacer. Y ahí es cuando decimos lo yachel y hay malkut. Pero dice Abaye, te voy a explicar, aquí hay una palabra extra, ve'abasar. Repito el pasuk, ve'abasar asherigá bechol tamé, lo yachel, ve'abasar kol taor yochal basar. Ese basar, el segundo, está extra. ¿Está extra para qué? Para incluirte en esta prohibición también etzim, madera, que se coloca encima del mizbeach, o levoná, que pertenecen al kodesh, que a pesar que no son comestibles, ¿cómo van a ser también? Aún así están incluidos. ¿Por qué? Por jibata kodesh, el hecho que se usa para el mizbeach, se consideran, a pesar que naturalmente no son comestibles, por el hecho jibata kodesh se consideran que comestibles y por lo tanto reciben tumá, y si alguien viene y lo consume, esas cosas temeín, también aplica el yoyahel que recibe ¿qué? Malkut. Así es una derashá que recibió Abaye de sus ancestros, de sus antepasados. Viene Abaye y dice, si nosotros incluimos etzim y levoná, que naturalmente no son aptos para ser comestibles, pues kol shiken, que vamos a incluir también ahí ¿qué? Carne tamé antes del zerika, que a pesar que no se puede comer alágicamente porque todavía no hubo zerika, pero el hecho que son naturalmente comestibles, seguro que es más que etzim y levoná. Entonces, si etzim y levoná están incluidos en esta prohibición, en este lab, pues también carne tamé antes de la zerika va a estar incluido en este loyahel, y por lo tanto, según todos, hay que malkut. Así dice quién, Abaye. Sin embargo, Raba viene y dice al revés. Todo el mahloket es únicamente en Tumat Haguf, cuando la persona está tamé y come carne del corbán antes de la zerika, que según Resh Lakish lo que, según Rabbi Yohanan no lo que. Pero en Tumat Basar, cuando la persona está pura y la carne es la que está impura y la come antes de la zerika, según todos, no lo que, no recibe malkut.
al revés de Abaye. Abaye dijo que en este caso, según todos, recibe Malkut. Raba dice que en este caso, según todos, que no recibe Malkut. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. El pasuk en Vaikra 7:20 nos habla y nos dice, mejor dicho, nos dice, Betumato alav benijreta. Este pasuk nos está hablando y nos está diciendo que una persona que está tamé y come besar kodesh tiene karet, ¿sí? Betumato alav, sobre la persona está tamé y come benijreta, tiene karet. Ahorita este pasuk está hablando que hay karet. Cuando hay karet? Únicamente cuando está tamé, comió la carne después de la zerika. Entonces dice, y un pasuk antes de este es que me menciona, el pasuk que mencionamos de tu matado al benijretá es 7:20. Y el pasuk previo a este, o sea el 19, es el que me dice la prohibición de no comer carne cuando la carne está impura. Basar sheika bejol tamé lo yahel. Dice Raba, te voy a explicar. Cuando decimos que aplica el pasuk 20, betumató a la benijretá, que es cuando betumata guf leajar zerika, después de la salpicada, después de la tirada, ahí es que decimos que aplica la prohibición mencionada en el pasuk previo, en el 19, de abasar shika bejol tamé lo yahel, que es cuando leajar zerika. Pero lifnei zerika no aplica esta prohibición. Y es por eso que cuando se comió una carne tamé antes de la zerika, no aplica no aplica esta prohibición, no aplica esta advertencia y por ende no hay Malkut según todos, según la opinión de Raba. Bien, la primera pregunta en contra de Raba, un segundo, pero ¿qué vamos a hacer con la de Rashad de Beabazar? Ese segundo Beabazar que te viene a incluir Etzim y Leboná, y si te incluye Etzim y Leboná también debería incluirte carne, si te incluye Etzim y Leboná Temeim, ¿sí? Pues también debería incluirte carne tamé antes de las deriká, como dijimos antes. Dice Raba, no, te voy a explicar por qué no. Cuando decimos Etzim y Leboná que quedan incluidos, estamos hablando cuando ya fueron santificados y consagrados en el Kli Sharet. Y cuando ya fueron colocados en un Kli Sharet, es como si fuese que Karbu Kol Metirav. ¿Qué es Metirav? Es como si fuese que ya se hizo lo que lo permite, que es que la zerika permite a la carne. Como dice, como vamos a ver más adelante en la baraita, en el próximo Perek, todo lo que tiene opción de Matirav, o sea, de permisores, ¿sí? Entonces, ¿cuándo aplica que está Hayab un tamé que lo come? Cuando se hizo el permisor, cuando se hizo la salpicada. Por ejemplo, respecto a la carne, el permisor lo que permite a la carne es la zerika. Entonces es cuando aplica el karet al tema. Pero cuando no tiene materim, etzim y leboná, que no es que la salpicada lo permite o no lo permite, no existe eso ahí. Entonces el hecho que ya está en Kli Sharet ya es como si fuese que hubo que salpicada. Entonces dice la Gemara, responde aquí Raba, sí, etzim y leboná quedan incluidos en ese pasuk, pero una carne antes de zerika no, porque etzim y leboná, el hecho que no tienen matirab, que no tienen matirim, es como si, y ya se colocó en el Kli Sharet, es como si fuese los que tienen matirim que se hicieron los matirim. A diferencia de una carne que antes de la zerika, que tiene matirim, y es antes de la zerika, todavía no se ha hecho el matirim, no quedaría incluido en ese caso, en esta prohibición. Y es por eso que Rabá dice que carne tamé, o sea, no tumat guf, tumat basar, antes de la zerika, según ambos, Rabbi Yohanan y Resh Lakish, no recibe malkut. Muy bien, seguimos. Itmar hamale ebre behemate meal gabea mizbeach. Resh Lakish amar lo que, Rabbi Yohanan amar no lo que, Resh Lakish amar lo que, teora in temea. Mira, para que me alcanzo un taquito como la ¿sí? Teorá in temealo, velaba va michlala se, lo kimalab. Rabbi Yohanan amar en lo kimalab, la va michlala se, en lo kimalab. Moti Rabirmía, otato gelú, velo bematemea, velaba michlala se, hace. Amarle Rabbi Yaakov le Rabirmía bartajlifa, asberarach. Bebre de matemea de kul alma lo pligi. Ki pligi, behaya. ואחי יתמר, רבי יוחנן אמר עובר ועשה, ריש לקיש אמר אין עובר ולא כלום. רבי יוחנן אמר ועשה בהמה אין חיה לו. ריש לקיש אמר אין עובר עליו ולא כלום, מצווה. מוטי רב, אילו נאמר קורבן להשם בהמה, הייתי אומר חיה בכלל בהמה. כעניין שנאמר זאת בהמה שתאכלו שור ושה כסאים ושעיזים היה וצבי וגומר. תלמוד לומר בקר וצאן. בקר וצאן אמרתי לך ולא חיה. יכול לא יביא ואם מביא כשר. למה זה דומה? לתלמיד שאמר לו רבו, הבא לי חיטים והביא לו חיטים מסורים שאינו מעביר על דבריו, אלא מוסיף על דבריו וכשר. תלמוד אמר, בקר וצאן אמרתי לך ולא חיה. למה זה דומה? לתלמיד שאמר לו רבו, אל תביא לו אלא החיטים, והביא לו חיטים מסורים שאינו כמוסיף על דבריו, אלא כמעביר על דבריו, הוא פסול. תיובתא דריש לקיש, תיובתא. La Gemara trae el siguiente caso. Una persona que coloca en el Mizbeach
órganos, miembros, pedazos de un animal tamé. ¿Qué es animal tamé? Un animal no kasher, como por ejemplo un animal, un caballo, un camello, ¿sí? Lo coloca ¿en dónde? Sobre el mizbeach. Obviamente no se debe, pero ¿recibe malkut o no recibe malkut? Dice la Gemara, esto es otro mahlok entre Resh Lakish y Rabbi Yohanan. Según Resh Lakish recibe malkut, según Rabbi Yohanan no recibe malkut. Y la Gemara explica, Resh Lakish opina que recibe malkut. Te voy a explicar por qué. Porque en la Torah en Vaikra 1.2 está escrito Min habakar minatzon takribu et korbanhem, mashma que únicamente del ganado y del rebaño, cosas que son tahor, tehorá in, temea, se está escrito una C, Min habakar minatzon takribu et korbanhem, tehorá in, de esta mitad deducimos, más una tahor, pero también no. Entonces es un lav que viene que se deduce de una C. Y aparentemente un lav que se deduce una C, eso se considera lav y por ende recibe malkut, así opera Resh Lakish. Y Rabbi Yohanan opina que no recibe malkut, ¿por qué? Porque él opina que un lav que se deduce de una C, ya que no obstante es un lav, pero ya que viene de una C, se considera C y por lo tanto lo kim alav. Está prohibido, pero lo kim alav. Así dice la Gemara. Sin embargo, viene Rabbi Meir y pregunta una baraita en Torat Kohanim que dice, respecto a los animales kasher o no kasher, está escrito otato gelu. Esas las comerán. ¿Cuáles esas? Esas que tienen los simanim, las señales de kashrut. Esas las pueden comer. Mashma que esas pueden comer y no pueden comer ¿qué? Animales que son temeim. Dice la baraita, escuchen bien, y un lav abba michlal C se considera C. O sea, otra vez, tenemos otato gelu esa C. Se deduce, nada más estos puedes comer, pero los temeim no puedes comer. Entonces tenemos un lav deducido de una C. Y dice la baraita, lav abba michlal C se considera que AC. Entonces, ¿cómo puede ser que Resh Lakish dice que un lav michlal se considera lav? Si aquí tenemos una baraita que dice que se considera C. Por esta pregunta la Gemara trae otra versión, ¿sí? Del mahloket. Le dice Rabbi Yaakov, Rabbi Meir bar Tajlifa, te voy a explicar el mahloket entre Resh Lakish y Rabbi Yohanan. No hay duda que cuando fueron pedazos de animales temeim, de caballo, de camello, y se colocan encima del mizbeach, no obstante no se puede, pero según todos no hay malkut. ¿Por qué? Porque es lava bamichlal C. Y lava bamichlal C acabamos de comprobar de que se considera C y por C no hay malkut. El mahloket entre ellos es en un animal tahor, pero ¿qué animal? Hayá, no behemá. Behemá, ¿qué es? Animal casero, vaca, toro, o sea, no casero sino doméstico. Sí, y hayá es animal salvaje, como un ciervo, cosas así. El mahloket entre ellos es en una hayá tehorá, pero hayá. O sea, que es un animal salvaje. Rabbi Yohanan dice AC, trasgrede una C, y por lo tanto que no hay malkut, pero trasgrede una C. Y Resh Lakish dice, no trasgrede nada. No nada más que no hay malkut, sino tampoco es que ni AC. Puede colocarlo allá. Y la Gemara explica, Rabbi Yohanan dice que hay una C, ¿por qué? Porque lo decimos del pasuk, en Vaikra 1.20 está escrito mina behemá, mina bakaro, mina son tekeruet korbajem, mina behemá, ¿qué es behemá? Behemaín, hayalo, animal doméstico y salvaje no. Entonces es un lav que sale de una C y lav que sale de una C es como C. Entonces por lo menos no hay malkut, pero trasgrede C. Sin embargo, Resh Lakish dice no hay nada, ni AC. ¿Por qué? Porque él dice que no obstante si deducimos de ese pasuk behemá, velo hayá, pero eso es para la mitzvah be'alma, preferible, lejatejilá. Pero una persona que quiere hacerlo puede traer una hayá teorá sin problema. Lejatejilá trae un animal, behemá, mejor. ¿Sí? Por eso el pasuk te dice behemá. Eso es preferible behemá. El pasuk te viene a decir que es preferible, pero no te viene a decir que no es posible hayá. ¿Sí? Así dice la Gemara. Sin embargo, según esto sale que Resh Lakish no nada más bediabad, no nada más lejatejilá. Resh Lakish permite que una hayá tehorá se coloque encima del mizbeach. No es que es bediabad, permite. Solo el pasuk está hablándole mitzvah, o sea, preferible. ¿Sí? Extra. ¿Sí? Viene Rabba y le pregunta a Resh Lakish, según esto que acabamos de decir, de la siguiente baraita. Escuchen bien. Dice la baraita, este pasuk que mencionamos antes, que dice, mina behemá, mina bakaru, mina son takribu et korbanhem, que nos habla de dónde traer los korbanot. Si te hubiese dicho el pasuk nada más, dice la baraita, korban la Hashem behemá, un korban para Hashem del animal, ¿sí? Y no te hubiese dicho bakar betzón, porque el pasuk otra vez dice, mina behemá, mina bakaru, mina son takribu et korbanhem. Dice la baraita, si el pasuk te hubiese dicho nada más behemá, no te hubiese dicho también bakar betzón, hubiese dicho, mira, behemá incluye ¿qué? Animal doméstico y también animal salvaje, también hayá. ¿Dónde lo aprendemos? Porque en Devarim 14.4 está escrito Zota behemá, esto es el animal,
que pueden comer, trae el toro doméstico. Sé que Sabim Beseizim, que es corderos, ovejas, cabras. Y después dice Ayalutzvi, siervo y sierva. O sea que en Zota Behemá, en el título de Behemá, te incluye también Hayá. Entonces, si te hubiese dicho nada más el pasuk, Mina Behemá, te hubiese dicho que, dice la Baraitá, que está incluido Hayá. Talmud Amar después dice que Bakar Batzón. Se mashma que Bakar Batzón y no Hayá. Pero uno hubiese pensado, listo, no lo debes traer, un Hayá, sino nada más Bakar Batzón. Pero si lo trajiste, kasher. ¿Sí? No está pasul. Uno hubiese pensado, sí, no, pero... ¿Y a qué parece esto? A un caso en el cual un maestro le dice a su alumno, tráeme trigos, por favor, granos de trigos. Y el alumno le trae granos de trigos y también le trae, ¿qué? Granos de cebada. No está transgrediendo la palabra a la orden del maestro. Lo contrario, está agregando. Tú me pediste trigo, te estoy dando trigo y ¿qué? Y cebada, di gracias. Esto está kasher. Pero, como dice otra vez en otro pasuk, Bakar Betzón lo vuelve y lo repite. Ahí decimos que Bakar Betzón y no Hayá y Esmeakev. ¿Y a qué parece esto? Un caso que el alumno recibe órdenes del maestro. El maestro le dice, tráeme solamente trigos y no más. Y el alumno le trae trigos y cebadas. Es el hecho que le dijo solamente trigos y no más. Y le trajo trigos y cebadas. Ahí sí está transgrediendo la orden del maestro. Y el más está pasul. Se quita el más está pasul. Dice la Gemara, de todas maneras, vemos de esta baraitá que, conclusión de esta baraitá, que en Korbanot se puede traer nada más Behemá y solo Bakar Betzón, sí, que son domésticos, si no, Hayá, porque se quitó Bakar Betzón 2 veces. Pregunta en contra de Shlakish, que dijo, según lo último que explicamos, que puedes sin problema, si quieres, hay preferible Behemá, pero si quieres traer una Hayá, también se puede. Y la Gemara efectivamente se queda con tiufta, o sea, se queda con una pregunta en contra y tumba la opinión de Resh Lakish. Seguimos. Vekulam shekiblu vejule. Mencionamos en la Mishnah anteriormente que hay varias personas inválidas. Psulim, Avadim, esclavos kenanitas, sí, Israel, sí, un Israel. Para la Shejitá muy bien sirve. Pero respecto a la Kabbalah, la recepción de la sangre, dice la Mishnah, que si eso no sirve. No sirve. Y por lo tanto, si pensaron un pensamiento inapropiado, Hutzman o Hutzim como no afecta. ¿Por qué? Porque no sirve que ellos lo reciban. Si el Pasul pensó en algo así, no sirve para nada ese pensamiento. Y por lo mismo, tampoco sirvió la recepción que hicieron. Y por lo tanto, si todavía sigue el Dama Nefesh, sigue el chorro del animal saliendo, pues que venga un Kohen Kasher y vaya a recoger y haga la Kabbalah como debe ser. Así mencionamos en la Mishnah. Bien, la Gemara dice al respecto lo siguiente. Va a minar Shakish Merab Yohanan. Pasul, Mau Sheyase Shiraim. Amarle en ose Shiraim, el Ajutzes Manov Ejutzim como, o Ilu Meratze le Pigulo. Le preguntó a Shakish Merab Yohanan lo siguiente. Una persona inválida para el servicio, ¿sí? Tira la sangre. Mejor dicho, recibe la sangre del Corbán y la tira en el Mizbeach, Zerika. Ahorita, ¿cuánto tira? Lo necesario. Después, ¿qué queda? La sangre que queda después de la tirada se llama Shiraim, el restos. Y cuando se llama Shiraim, la halajá es que ya no se puede volver a tirar esa, ¿sí? Y no hay solución después de la Zerika. Si has hizo la Zerika y ya hay Shiraim, todo lo que quedó ya no se puede más tirar ni nada por el estilo. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa a una persona inválida que recibió la sangre y tiró la sangre del Mizbeach? La pregunta es, obviamente esta tirada no sirvió, pero la pregunta es si eso causa que el resto se vuelva Shiraim y no se pueda más a volver a tirar, ¿sí? Y por ende no hay más solución, porque toda la sangre ya se invalida para servicios. O decimos, no, una persona pasul que hace una zerika no tiene fuerza para convertir el resto en Shiraim, y por ende puede venir el Cohen otra vez, agarrar los restos y volver a tirar y todo va a estar bien. Obviamente, volver a tirar la sangre y todavía sigue saliendo el chorro, etc. ¿Sí? Esa es la duda que le hizo Resh Lakish a Rabbi Yohanan. Respondió Rabbi Yohanan, en Osashiraim el Ajutzis Manov Ejutzim como. Una zerika pesulá, cuando se tira, se salpican en el Mizbeach, en el altar, una salpicada inválida, no convierte al resto Shiraim, sino únicamente cuando hubo una zerika pesulá con un pensamiento inapropiado, fuera de tiempo, fuera de lugar. Que ahí, ya que tiene efecto ese pensamiento midoraitá para convertir en Hutzes Manó, Pigul y Karet, o en Hutzim como Pasul, entonces también tiene fuerza para que el resto se convierta en Shiraim y no se va más a usar. Pero cuando no estamos hablando de pensamiento, sino que lo tiró una persona inválida, ahí decimos que ¿qué? Ahí decimos que el resto no se considera Shiraim y por ende puede venir un Cohen y volver a agarrar de la sangre y volver a tirar. Otra versión, esta es la
primera versión del diálogo que hubo entre Resh Lakish y Rabbi Yohanan. Una segunda versión, dice la Gemara Razevid Matniahi. Va a minar Resh Lakish mi Rabbi Yohanan. Kos pasul maushi yase shiraim. Amarle pasul gufe. Mais viralach. ¿Sí? Perdón, pasul gufe mais viralach. Y pasul meshave shiraim. Kos pasul nami meshave shiraim. Y pasul lo meshave shiraim. Kos pasul nami lo meshave shiraim. Segunda versión del diálogo que hubo entre Resh Lakish y Rabbi Yohanan es el siguiente. Escuchen bien este caso. Un vaso que tiene sangre adentro y la sangre está inválida. ¿Cuál es el caso que la sangre está inválida? Cuando se sacó, un vaso que tiene sangre y la sangre está azul. ¿Cuándo se convierte la sangre del vaso azul? Cuando se sacó de la azara. Entonces, como se sacó de la azara, se invalidó la sangre. Ahorita, ¿qué pasa respecto al resto de la sangre que está todavía en el cuello del animal? ¿Se convierte shiraim? Si procede, o sea, si viene el Cohen ahorita, repito, un vaso que tiene sangre y se sacó de la azara, entonces la sangre esa se volvió, lo que está en el vaso, en ese recipiente, se volvió azul. Y viene el Cohen y aún así viene y ¿qué? La tira en el Mizbeach. ¿Sí? Entonces la pregunta es si al tirar eso en el Mizbeach convierte el resto de la sangre que está en el cuello del animal shiraim, ya no tiene solución. O decimos que tirar dam pasul, tirar sangre azul, sangre inválida, no convierte el resto de lo que está en el cuello del animal todavía saliendo, no lo convierte en shiraim. Le respondió Rabbi Yohanan, ¿qué tú opinas? O sea, tú me acabas de preguntar, según esta versión, cuando la sangre está inválida, ¿sí? A diferencia de la primera versión, que es cuando la persona es la que está inválida, ¿sí? Rabbi Yohanan responde así, ¿qué tú opinas? Tú me estás preguntando respecto a cuando la sangre está inválida. Entonces le responde Rabbi Yohanan, ¿qué tú opinarías cuando la sangre está bien y la persona es la que no está bien? Si respecto a una persona que está inválida, tú dices de que al tirarlo lo vuelve shiraim, pues también este vaso, que la sangre está inválida, lo vuelve shiraim. Y si tú me dices que cuando la persona está inválida no lo vuelve shiraim al resto, pues también este vaso no lo va a volver shiraim. O sea, básicamente tiene la misma alajá. Tercera versión de este diálogo, Rabbi Miami Difti Matniahi. Vai minea vai me rabba. Mao sheyase et javero dahui o shiraim. Amarle plukta de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Rabbanan. De Tanya lemala u omer et damo ishpoch. למטה הוא אומר ואת כל דמה ישפוך. מניין לחטאת שקיבל דמה בארבעה כוסות ונתן מתנה אחת מזה ומתנה אחת מזה שכולם נשפכים ליסוד. תלמוד לומר ואת כל דמה ישפוך. יכול נתן 4 מתנות מכוס אחד יהיו כולם נשפכים ליסוד. תלמוד לומר ואת דמו. הכיצד? הוא נשפך ליסוד והם נשפכים לאמה. רבי אלעזר ורבי שמעון אומר מניין לחטאת שקיבל דמה בארבעה כוסות ונתן 4 מתנות מכוס אחד שכולם נשפכים ליסוד. תלמוד לומר ואת כל דמה ישפוך והכתיב את דמו ישפוך. אמר רב אשי ההוא למעוט שיריים שבצוואר בהמה. Tercera versión del diálogo que hubo entre quién. Un segundo. Perdón, tercera versión que hubo en un diálogo respecto a Shiraim. Según esta versión es un diálogo que hubo entre Abaye y Rabbah. Escuchen bien el caso. Tengo un vaso de sangre kasher, ¿sí? Y la sangre es kasher y el Cohen tira de esa sangre ¿a dónde? Al Mizbeach. Pero había otro vaso kasher con sangre que fue recibido también de manera kasher, pero no fue echado en el Mizbeach. O sea, repito, un korban hatat, digamos. El Cohen recibe sangre con 2 vasos. Vaso 1, vaso 2 del mismo animal. Y le salpica las 4 esquinas del Mizbeach de un solo vaso, el primero, digamos. Después de que hace eso, ¿qué pasa con la sangre? ¿Qué din tiene la sangre del segundo vaso? Se consideran shiraim y por ende, shiraim, ¿cuál es la halajá? Ya no se puede volver a tirar nada, pero aquí no hace falta volver a tirar porque se hizo bien, ¿sí? Pero se consideran shiraim y por ende se tiran en el yesod del Mizbeach, como está escrito respecto al shiraim del Dan, que queda después de las derikah, vet kol adam apar, yishpoch el yesod Mizbeach haolah. O puede ser que todo lo que decimos que el shiraim, val yesod, es únicamente el shiraim del mismo vaso del cual fue tirado, aplicado al Mizbeach. Pero aquí el segundo vaso se considera que dahui, se considera aplazado, porque el hecho que él lo colocó en un segundo vaso y de ahí no agarró nada para aplicar al Mizbeach, entonces que se considera aplazado el Mizbeach y no se coloca en el yesod, sino en la matmaim, en la canaleta de agua para que se vaya, el desagüe. Esta es la duda de la Gemara, la duda que le hizo Abaye a Rabbah. 2 vasos que se recibieron de un mismo animal,
del primero se aplicaron los 4, ¿qué pasa con el segundo? ¿Es Shiraim y se coloca en el Yesod? ¿O es Dahui, aplazado y se considera y se echa en la Matmai muy bien, la canaleta de agua? Así le preguntó a Abaye a Rabá. Le respondió Rabá: esto es un mahloket entre Rabbi Elazar, hijo de Rabbi Shimon, y por otro lado Jajamim. Está escrito en la Baraita lo siguiente. Respecto a un Seir Hatat de un Nasi, en Vaikra 4.25 está escrito Et Damo Ishpoch el Yesod Mizbach Haola. No dice Et Kol Damo, sino Et Damo, su sangre. Sin embargo, respecto a Hatat, eso está escrito respecto a Seir Hatat Nasi. Respecto a Hatat, por otro lado, respecto a Hatat Yahid está escrito Vet Kol Dama Ishpoch el Yesod Mizbach. Et Kol Dama. ¿Sí? Tenemos que entonces interpretar ambos pesukim de la siguiente manera. ¿Cómo sabemos? Dice la Baraita que un hatat, que el Cohen recibió la sangre en 4 vasos. Parecido al caso anterior, 2 vasos el caso anterior, aquí lo recibió en 4 vasos. Y salpicó sobre el Mizbeach una aplicación, son 4 aplicaciones, una aplicación, en hatat son 4 aplicaciones, una aplicación de cada vaso y vaso. En ese caso, los residuos de todos los vasos, que cada uno de ellos se aplicó a una esquina, se colocan en el yesod. ¿De dónde lo aprendemos? Porque está escrito Vet Kol Dama Ishpoch. La palabra Kol te viene a incluir todos los shiraim de todos los vasos. Uno hubiese pensado que eso también aplica cuando tenía 4 vasos y aplicó las 4 aplicaciones en el Mizbeach de un solo vaso. También decimos eso. Dice no, porque por otro lado está escrito en el otro pasuk, en Hatat Shel Nasi, está escrito Damo, no dice Kol Damo. Entonces, mashma que queda excluido un caso. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que queda del vaso que fue aplicado, eso va al yesod. Pero el resto de las sangres de los otros vasos que no se aplicó, ¿va a dónde? A la ama, a la canaleta de agua. Repito, Jajamim dicen, tienes varios vasos. Si de cada vaso sacaste una salpicación, todos son shiraim y todos van al yesod. Pero si no, van todos a dónde? A la amat maim, a la canaleta. Así opina Jajamim. Sin embargo, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon dice, no señor, también un hatat, que la sangre fue recibida en 4 vasos y aplicó 4 aplicaciones de un solo vaso, o sea que 3 de ellos no los tocó. Todos, después de esas 4 aplicaciones que usó el primer vaso, toda la sangre que queda del primero y los otros 3 van a ¿dónde? Al yesod. Todos se consideran shiraim y van al yesod. ¿Por qué? ¿Dónde lo aprende? Vet Kol Dama, del pasuk que está escrito en Hatat Yahid. Pero está escrito Vet Damo Ishpoch, no dice Kol respecto al Seir Hatat, muy bien, Seir Hatat Nazir. Dice no, ese Vet Damo que no dice Kol te viene a excluir un caso, te viene a excluir la sangre del Tzavar Behemá. Del resto que queda, lo que nunca se recibió, lo que está todavía en el cuello, la sangre que está todavía en el cuello del animal, eso es lo que no lo consideramos shiraim, sino lo tiramos a la canaleta. Pero de todas maneras, dice la Gemara, básicamente la duda que teníamos antes, ¿sí? Cuando teníamos 2 vasos, la duda fue sobre 2 vasos. Se aplicó nada más de un vaso y el segundo no. El segundo que se considera shiraim y por ende al yesod o amat maim, o dahu y amat maim, mahloket, entre Jajamim y Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Seguimos la potá y dice la Gemara, Kibel hakasher benatan le pasul vejule. Ok. La próxima parte de la Mishnah mencionamos 4 casos dentro de esa misma parte. Escuchen bien todos esos casos. La Mishnah en esa parte nos habla de Kabbalah y nos dice 4 casos con la misma idea. El primero es cuando lo recibió un Kohen kasher, la sangre, y se lo dio a una persona inválida, dice la Mishnah, no pasa nada, regrésalo al Kohen kasher. Segundo caso, ¿qué pasa si lo recibió un Kohen kasher con la mano derecha y después se lo pasó a la mano izquierda? No pasa nada, que lo mano a la mano derecha. Tercer caso de esta parte, ¿qué pasa si lo recibió en un kli kadosh, un utensilio sagrado, un recipiente sagrado, y lo colocó en un kli hol, un utensilio, un recipiente profano? No pasa nada, que lo vuelva a un kli kadosh. Cuarto caso, ¿qué pasa si se cayó la sangre del utensilio al piso? No pasa nada, que lo recoja y lo eche. Ahorita, el común denominador de estos 4 casos es una regla muy sencilla, ¿sí? Que aparentemente es suficiente decir uno de ellos, que sí se recibió de manera kasher y después quedó descalificado, ¿sí? Por X forma. En el primer caso porque se lo dio a una persona pasul, en el segundo caso porque lo agarró en la mano izquierda, tercer caso klijol, cuarto caso porque se colocó en el piso, y después nos dice la Mishnah, no pasa nada, quedó descalificado momentáneo, vuélvelo y soluciona, y no queda esta sangre rechazada. Eso es básicamente el común denominador. ¿Para qué es necesario decir todos estos casos? La misma idea. Dice la Gemara Utzrija,
ויש מינן פסול הווה מן המאי פסול טמא, דחזיר עבודת ציבור, אבל צמול לא, ויש מינן צמול, דהיתרח שרה ביום הכיפורים, אבל כליחו לא, ויש מינן כליחו משום דחזו לקדושינו, אבל הנח אימה לא צריכה. Dice la se necesitan decir los cuatro casos. ¿Por qué? Porque si nada más lo hubiese dicho el primero, cuando lo interrumpió, cuando fue descalificado por una persona pasul, hubiese dicho, sí, ¿cuál es el pasul aquí? Una persona tamé, ¿sí? Ahí es cuando decimos que el tamé no rechaza, sino no lo descalifica momentáneamente, pero después se puede rectificar y no queda rechazado. ¿Por qué? Porque tumá existe hacer tumá en Abudat Zibur dentro. ¿Cuándo? En Korban Pesach, cuando la mayoría están que temeim. Sabemos que es más light. Entonces, por eso el tamé no interfiere, no rechaza completamente la sangre. Pero en un caso que le echó a la mano izquierda, que no hay ningún Korban Zibur que se permita hacer con la mano izquierda, hubiésemos pensado que al pasarlo a la mano izquierda queda rechazado completamente y no hay vuelta atrás. Por eso necesitamos decir también el segundo caso. Y por otro lado, si te hubiese dicho nada más ese segundo caso, hubiese dicho, porque con la izquierda la razón que no rechaza completamente en el momento que queda descalificado es porque hay un caso que sí es apropiado hacerlo con la mano izquierda. Cuando en Yom Kippur, cuando el Kohen Gadol entra a hacer el Ketoret en el Kodesh HaKodashim, con el Machtá, el Gehalim en la mano derecha y el Kaf, la pala, el Ketoret con la mano izquierda. Entonces ya que hay un servicio que se hace un día con la izquierda, a veces hemos dicho, mira, no es tan grave la cosa, entonces por eso puedes rectificar y solucionar y seguir para adelante y no queda rechazado. Pero en el caso que lo conoce un Kli-Hol, que no hay ningún servicio con Kli-Hol, en tercer caso, como hubiésemos pensado que no, que también en ese caso, decimos que no queda rechazado y solo se rectifica y listo. Y por otro lado, si te hubiese dicho nada más el tercero y no el cuarto, hubiese dicho, listo, el Kli-Hol no hay problema. Si tú dices nada más el tercero y no los otros, el Kli-Hol no hay problema porque lo puedes rectificar, porque al fin y al cabo puedes en cualquier momento santificarlo. Sí, es Hol, es profano, lo que lo santifico. O sea, ya que puedes santificarlo, por eso no es tan grave. Pero el resto de las cosas, sí, pasul, cuando es una persona inválida, también, por ejemplo, smor con izquierda, o cuando se cayó al piso, que no hay manera como solucionar esto, no existe cómo solucionar esto. Hemos dicho que no, que una vez quedó mal, queda rechazado completamente y no se puede rectificar. Kamashman, que también en este caso, en todos los casos, se puede que, si quedó descalificado momentáneamente, se rectifica y se sigue para adelante y no queda rechazado eternamente. Seguimos. Dice la manera, vele dahui, amarle Ravina le Rabashe, aji amar Ravirmiami difti, mishme de Raba. Hamani Hanan Hamitzriu. דלת דחויים, דתניא חנן המצרי אומר, אפילו דם בכוס, מביא חברו ומזווג לו. רב אשיה אמר, כל שבידו לא עבד דחוי. אמר רב שיה, כבתי רבה שמסתברא. מה שמע דחויים? רבי יהודה. נתן ועוד אמר רבי יהודה, נשפך אדם ימות המשתלח. מת המשתלח, ישפך הדם. ושמינן דאמר כל שבידו לא עבד דחוי, דתניא רבי יהודה אומר כוס אחד היה ממלא מדם התערובת וזורקו את זריקה אחת כנגד היסוד, שמע מיניה כל שבידו לא עבד דחוי, שמע מיניה. Y con esto acabamos para hoy. Bien, la Gemara y pregunta lo siguiente, listo, ya vimos en la Mishnah por qué se necesitan traer los cuatro casos, pero básicamente está escrito en la Mishnah que a pesar que fue, digamos, llamémoslo así, descalificado, me refiero momentáneamente, se rectifica y no queda rechazado eternamente. Así vemos en la Mishnah. ¿Para qué se necesitan los cuatro casos? Ya explicamos. Pero ahorita la Gemara pregunta, ¿realmente por qué no queda rechazado eternamente? ¿Por qué no queda rechazado eternamente? Nosotros tenemos un claro, una regla. Cualquier cosa que era apto al principio y se descalificó, no vuelve a ser apto nunca mente. Una vez queda descalificado, Raúl benitha en ojos de Liot Raúl. Entonces, aquí esta cosa era Raúl, lo recibió bien al principio. En todos los casos fue un Kohen Kasher que lo recibió, solo después se calificó. Entonces, ¿por qué realmente al descalificarse en ese momento podemos rectificar y no decimos como la regla que cuando era Raúl y Nithai se descalificó, queda rechazado eternamente? ¿Por qué no realmente no decimos esto? Pregunta la Gemara. Le responde Rabina Rabashe lo siguiente. Dice Rabbi Miami Difti en nombre de Raba, el Taná de nuestra Mishnah no va con esa opinión. Que si algo era apto y después no apto, que queda rechazado eternamente, normalmente es así, pero nuestra Mishnah no va como ese Taná, sino va como otro Taná, como Hanan HaMitzri. Que Hanan HaMitzri opina que letre dijuim, no hay dijuim. O sea, él no está de acuerdo que Kodashim, que eran aptos, y después se volvieron no aptos, quedan rechazados eternamente. Si no lo opina que es momentáneamente, puede rectificar sin problema. ¿Dónde vemos que así opina Hanan HaMitzri? Porque está escrito en la Baraitá. Respecto a los 2 seirim, los machos cabríos que se traían cuando en Yom Kippur, ¿sí? Dice Hanan HaMitzri lo siguiente. Uno que se hacía, uno se era mishtaleach la azazel, ¿sí?
Y otro, Saira Penimi, del Kodesh HaKodashim en el Ejal, ¿sí? Perfecto, sacrificaba y se colocaba. Dice Hanan Mitzri, ¿qué pasa? Si al Saira Penimi, de uno de esos dos Seirim, ¿sí? Ya le hicieron Shejita, y ya recibieron la sangre con Kli Sharet. Kli Sharet. Ya se recibió perfecto. Cohen, Kasher, todo. Y después, en ese momento, se muere el otro par. No el otro par, el otro Sair. El que Saira Mishtaleach. La halajá es que está escrito en la Torah, cuando uno va a hacer que, de aquí aprendemos que el Saira Mishtaleach tiene que estar vivo en el momento que colocan la sangre del Saira Penimi en el Kodesh HaKodashim en el Ejal. O sea, aquí ya el Saira Penimi, le hicieron Shejita, recibieron la sangre y de repente muere el Saira Mishtaleach. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita esta sangre no se puede, ¿qué? No se puede utilizar. ¿Cuál es la solución de ese Hanan Mitzri? Muy sencillo. Agarra otro, ¿sí? Del mercado y vuélvelo como pareja de este que está aquí. Es el nuevo Saira Mishtaleach. Y ahí queda todo perfecto. Y puedes usar, ¿qué? Esa sangre. Un segundo, pero esa sangre estaba apta al principio. Cuando lo recibiste estaba vivo el Saira Mishtaleach. Después se murió el Saira Mishtaleach, que se volvió no apta. ¿Sí? Y después me trae un Saira Mishtaleach y rectificas y dices, sigue usando ese. Y no decimos que queda aplazada toda la vida. Vemos que en Kodashim, ¿sí? Vemos que en Kodashim no decimos letre de Juim, no decimos que si quedó aplazado, quedó descalificado, queda descalificado y rechazado eternamente. No decimos eso. ¿Sí? Si hubiésemos dicho que queda rechazado eternamente, pues debería de ser que esa sangre no la puede usar y tiene que traer del mercado ¿cuántos? 2. Muy bien, muy bien. Esa es la primera respuesta, que nuestra Mishnah va con Hanan Mitzri. Segunda respuesta es, la dice Rabashé, dice, no te voy a explicar. Normalmente estoy de acuerdo, dice Rabashé, nuestra Mishnah está de acuerdo con esta regla que en Kodashim normalmente cuando algo queda, ¿qué? Cuando era apto y queda descalificado, al de quedar descalificado no se puede rectificar y queda rechazado eternamente. Pero cuando es algo que está en manos de la persona solucionar esa invalidez, esa descalificación, como el caso nuestro, ¿sí? ¿Cuál es el caso nuestro? Que todos los casos que la sangre se le dio un pasul, que la sangre se hizo con la mano izquierda, que la mano se colocó en glujol, lo puedo solucionar de inmediato. ¿Cómo? Pasándolo de inmediato al otro lado, volviendo rectificando. Cuando está en mis manos, no se considera dahui, no se considera que está descalificado, porque puede solucionarlo de inmediato. Entonces, normalmente, cuando quedó descalificado momentáneamente, es eterno. Pero aquí no se considera descalificado. ¿Por qué? Porque puedo, ¿qué? Porque está en mis manos solucionarlo. Así dice Rabashé. Y la Gemara trae una prueba a favor de Rabashé. Dice Rabashé, te voy a traer una prueba a favor de Rabashé. ¿Dónde vemos que hay una opinión que dice que hay dahui? Que al aplazarse un momento queda aplazado eternamente. ¿Quién es esa opinión? Rabbi Yehuda. Donde la Mishnah, en Masejet Yomá, página Samechbet Amudales, 62a, respecto a los Seirim de Yom Kippur, dice Rabbi Yehuda ahí, ¿sí? Que si se cayó la sangre del Saira Penimi, se recibió la sangre, después se cayó, dice que no se puede ahorita tirar, ¿qué? El Saira Mishtaleach, ¿sí? No se puede tirar ahorita el Saira Mishtaleach. ¿Por qué? Porque ya que se cayó la sangre, ¿sí? Ahí está hablando cuando se cayó la sangre o que se murió el Saira Mishtaleach, ¿sí? Entonces, no se puede proceder. No se puede proceder, ¿por qué? Porque ya que hubo un momento no apto para la sangre o para el Saira Mishtaleach, por lo tanto, no hay lo que hacer y hay que traer, ¿qué? Otros dos más. Entonces vemos que Rabbi Yehuda opina que dahui. Él está de acuerdo con esta idea que cuando queda descalificado por un momento, no hay rectificar, queda rechazado eternamente. Y el mismo Rabbi Yehuda opina que cuando puede solucionarlo y está en sus manos solucionarlo, no se considera dahui. ¿Dónde? En la varita respecto a Corban Pesach. Dice Rabbi Yehuda, ¿qué pasa? Tengo dice Rabbi Yehuda, Corban Pesach, la víspera de Pesach, ¿cuántos Corbanot habían? 1, 2, 3, ¿cuántos? Cantidades, cientos. Entre cada persona, cada grupo, cada familia, tenían bastantes, ¿sí? Entonces sí las dedicaba todo, pero por el hecho que había mucha gente, podía pasar que los Kohanim se equivocaron y se les cayó la sangre y no llegaron a hacer zericá y demás, y si no hicieron zericá, no sirve. Entonces, ¿qué hace? Dice Rabbi Yehuda, cuando acabas, de toda la sangre que hay en el piso, que ¿qué sangre hay en el piso? No toda es sangre apta, hay también sangre después del Damanefesh, de lo que queda después, que también cae ahí. Agarra un vaso y tira sangre de ahí, de ese vaso. De tal forma que también se llegó a ver de un Corban Pesach que no fue salpicado, seguro está mezclado un poquito en ese vaso de ¿qué? De esa sangre que quedó pendiente. Y, un segundo, le echas una salpicada en el Kira Mizbeach, que Neged Hayesod, como un Corban Pesach. Y así cualquier Pesach que su sangre fue tirada y no fue salpicada en el Mizbeach, se vuelve kasher. ¿Por qué? Como explicamos, todo se mezcla.
Sí, seguro en este vaso va a haber un poquito de todos los, como está mezclado. Okay. Y así salen todos los dueños de los Korban Pesach, todos salen de Jehová. Entonces, si no hacen así, hay un problema. Que puede ser que la sangre de un Korban Pesach fue tirada en el piso y nunca fue salpicada en el Mizbeach y el dueño no va a salir de Jehová. Así dice el mismo Rabbi Yehuda, dice la Gemara, un segundo, vemos de aquí. ¿Qué él opina? Él está de acuerdo, vemos de la primera fuente, la Mishnah Masejet Yomá, que él opina que Dahui, que hay Dihui Leolam. Pero aún así, aquí decimos que no. ¿Por qué? Porque ya que está en sus manos solucionarlo, ya que está en sus manos solucionarlo, no se considera Dahui. Y es por eso que aunque la sangre se cayó al piso, ¿sí? A pesar que mientras que estaba en el piso estaba Dahui, no se puede salpicar cuando está en el piso, pero ya que puede solucionarlo agarrándolo con un clisharet, no se considera que está Dahui. Vemos entonces que también Rabbi Yehuda que opina que cuando es Dahui Leolam, pero él opina al mismo tiempo que cuando es un Dahui que puede solucionarlo, no se considera Dahui. Entonces dice la Gemara, cuadra con la explicación, la segunda respuesta de Rabashé, repito la respuesta de Rabashé, que no obstante nuestra Mishnah está de acuerdo, no con Hanan Mitzri, sino con la regla general, cuando fue Dahui un momento, cuando fue apto y después Dahui, queda Dahui Leolam. Pero aquí la razón que no queda Dahui Leolam es porque está en tus manos, cuando queda Dahui está en sus manos solucionarlo, y cuando está en sus manos solucionar no se considera Dahui, por ende no aplica la halajá de Dahui Leolam, y por eso es que nuestra Mishnah nos dice que está kasher. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.